Buenos días, un nuevo programa de Ciudad Cultural. En esta ocasión tenemos a David Vázquez Jaramillo. Él es guitarrista clásico, estudió sus primeros inicios de la guitarra clásica en la Escuela de Guitarra Carlomagno y ha tenido una trayectoria larga, interesante fuera del país y actualmente está en Cuenca y tenemos la suerte de tenerlo aquí para conversar un poco de su vida, su trayectoria. Hola, David. Buenos días, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por tenerme aquí. David, tú comenzaste a temprana edad tu carrera en la guitarra clásica. ¿En qué momento de tu vida decidiste esto es lo mío y me voy a dedicar de por vida a esto? Bueno, primero yo comencé a edad más o menos temprana. Para músicos profesionales, iniciar a 12, 13 años no es tan temprano. Pero sí, inicié cuando tenía más o menos de esa edad con la guitarra clásica. Y bueno, cuando terminaba el colegio y tenía que decidir por una carrera, me di cuenta que no había nada que me interese fuera de la música. Así que en ese momento, pues mi única decisión era estudiar música. ¿Y el entorno familiar? ¿Quién fue la influencia en tu vida para que te decidas por la música? A ver, mi influencia para iniciar a estudiar música fue mi papá, que él toca un poco de guitarra y yo quería aprender, le veía tocando él y yo también quería aprender. Por otro lado, cuando decidí estudiar música como carrera, él fue la persona que en un inicio se opuso, porque pensó que no era algo muy serio. Cuando ya vio que sí iba en serio con la música, mis padres, tanto mi papá como mi mamá, me apoyaron mucho. Me dijeron que si iba a estudiar música, que lo haga fuera del país, que busque un lugar en donde pueda hacerlo más profesionalmente. Entonces, sí, mis inicios fue por mi papá y luego mis papás me ayudaron mucho para salir del país. Y cuéntanos, fuera del país, ¿en dónde estudiaste? Estudié por 4 años en Nueva York, en Manhattan School of Music, que es uno de los conservatorios que está en la ciudad de Nueva York. Ahí realicé mi licenciatura, me gradué en 2019 y recién volví de Italia, en donde hice mi maestría, me gradué en julio de este año, en el Conservatorio Giovan Battista Martini en Bolonia. Ujú. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te sentiste con tu nivel académico de tus orígenes aquí en Cuenca? Bueno, el cambio siempre es grande, sobre todo en Nueva York. Creo que nos pasaba a mí y a la mayoría de mis compañeros que todos pensábamos tener un nivel muy bueno y luego llegamos y vemos otros músicos que tienen un nivel increíble. Entonces, en un inicio fue ponernos un poco a la par con el nivel de otros músicos internacionalmente. No solo guitarristas, era un conservatorio más o menos grande en donde habían todos los instrumentos. Pero creo que las bases que tenía en cuanto a mi técnica estaban muy bien como para estudiar allá. Ujú. David, y tú te has dedicado a ser concertista. ¿Qué implica eso, ser concertista? Bueno, ser concertista es una de las cosas que hago como músico. En realidad vivir como concertista es muy difícil, hay pocos músicos que viven como concertistas. El ser concertista significa dar conciertos, dar recitales. Es lo que me encanta de la música, me gusta mucho estar en el escenario, compartir. Sobre todo me gusta la parte un poco más didáctica, como enseñar al público algo nuevo, algo que no ha conocido, ya sea aquí, que normalmente traigo obras de otras partes del mundo, obras no tan conocidas, y hago un programa, un repertorio más internacional, o cuando salgo del país llevo algo de nuestra música que ellos no conocen. Es lo que más me gusta de esta parte de ser concertista, pero como le decía, eso es solo parte de mi carrera. También soy profesor, entonces vivo de las dos cosas. Qué bien. Te vi en un concierto que diste en el Teatro Sucre hace pocas semanas y realmente me llamó la atención eso de cómo llegas al público explicando y dando a conocer un poco más a profundidad la obra, ¿no? Sí, me parece algo muy importante porque, y esto es una idea que yo tengo, que la música hoy en día se ha vuelto una especie de una formalidad, tal vez muy formal para mi gusto. Que la gente va a un concierto y escucha y sale, tal vez graba por ahí y simplemente es la idea de fui a un concierto. A mí me gusta más la idea de contar una historia a través de la música. Y cada obra tiene una historia. Tal vez tiene una historia propia como obra o tiene una historia por el contexto o lo que representa para el intérprete. Entonces es eso lo que a mí me gusta al momento de dar un concierto. Contar una historia, ya sea de la obra, del intérprete, del país de donde estoy tocando o qué significa para mí la obra. Me parece muy bien porque es una forma de llegar
más a profundidad del público, ¿no es cierto? Que le quede más grabado. Sí, llegar a eso y también generar más interés en el público. No solamente en la guitarra clásica, sino en la música en general, porque el momento que se entiende la música y se la puede disfrutar es, no sé, es algo que no se repite en otras cosas en la vida. El arte musical, el sonido es algo que uno no es tan tangible, uno no tiene como una pintura, uno no tiene una escultura ahí y genera reacciones emocionales. Entonces, al momento de uno llegar al público con una historia, genera una reacción en el público que posiblemente les lleve a escuchar más música y explorar un poco más su parte sentimental, su parte emocional. Tú dices que te gusta mucho ser concertista. ¿Y qué retos o qué dificultades has tenido que vencer también para estar frente a un público? Bueno, aunque no parezca, cuando estoy en el escenario soy una persona bastante tímida, o al menos era. Romper el miedo de hablar en público fue algo que me pasó más o menos por coincidencia. En Estados Unidos yo estaba trabajando como coordinador de eventos. Entonces en un inicio era dar programas de los conciertos y eso, pero luego me ascendieron y luego tenía que yo presentar los conciertos. Y en inglés, que no es mi primer idioma. Entonces, en un inicio era un poco difícil, pero era mi trabajo, hacía esto, o sea, organizaba estos conciertos 3-4 veces por semana. Entonces, 3-4 veces por semana tenía que subirme al escenario, hablar. Y con el tiempo se me pasó y ahora se me hace bastante más natural hablar en el escenario o en este tipo de cosas donde comparto sobre música que hablar con gente en una reunión social. Qué bien, claro. Tienes esa facultad. Cuéntanos, también estás dedicado a la música de cámara. ¿Qué significa esto de la música de cámara? La música de cámara es un término que nace de la época barroca, cuando nace este tipo de música. Simplemente significa música para ensambles pequeños. En la época barroca, al igual que ahora, existían orquestas grandes que tocaban en un teatro, en una sala de conciertos, y existían ensambles más pequeños de 2, 3, 4, 5, hasta 8, 10 músicos que ensayaban en cuartos pequeños, que en italiano se les dice cámara y cámara, y por eso viene el término. Y generalmente son obras no tan grandes, no es una sinfonía que dura 40 minutos, son obras un poco más pequeñas y son pensadas para un público un poco más pequeño. ¿Y qué instrumentos integran en el caso con una guitarra? ¿Pueden hacer música de cámara? Con la guitarra, bueno, cualquier instrumento que se le ocurra en realidad. Se puede hacer ensambles, se puede hacer arreglos de mucha música. He tocado con flautistas. En Italia ganamos un concurso con un dúo que tenía ya como flautista de Colombia, que espero en algún momento poder traer acá. He tocado con cantantes, con violín, obviamente, que es el dúo Arabesque, que es el dúo que tengo en este momento. Antes de salir de Cuenca hice igual un concierto con Jackson Sánchez, violonchelista de la Sinfónica de Cuenca. Venezolano. Sí, hicimos un concierto con él de guitarra y cello. Entonces, nice. Depende del instrumento, se hacen diferentes arreglos y tiene una proyección diferente al público, da una imagen diferente, una imagen sonora diferente. ¿Y tú crees que el público cuencano y ecuatoriano está preparado para estos conciertos como música de cámara, así algo pequeño? Yo creo que no es una pregunta de si está preparado, pero una pregunta si está decidido a experimentar esto. Porque la música de cámara no es difícil de asimilar si es que se le entra desde la puerta correcta. Si es que se entiende la música de cámara, y es lo que yo hago con mis conciertos, si es que se explica más o menos cómo funcionan las obras, cuál es el propósito de la música en sí, y por qué se toca una obra con guitarra y violín y no se la toca con orquesta, y por qué una obra se puede tocar con guitarra y violín y otra con orquesta. Por ejemplo, una de las obras que tocamos con una violinista con la que hago el dúo Arabesque es originalmente compuesta para orquesta y es parte de un ballet de Manuel de Falla. Y nosotros hicimos una adaptación de otra adaptación que había ya para violín y piano, que funciona bien, pero por ejemplo yo no hiciera una adaptación de una novena sinfonía de Beethoven. Entonces yo creo que el público está preparado, simplemente tiene que arriesgarse un poco a ir, y el momento que conoce el mundo de la música de cámara es un mundo muy amplio musicalmente. Yo creo que está preparado y espero hacer más conciertos de música de cámara aquí, espero incluir también la guitarra en más ensambles para ampliar también el repertorio guitarrístico.
Y es un tipo de música que puede ser interpretado, por ejemplo, en una casa, a nivel familiar, algo pequeño. Claro. ¿Crees que eso puede darse aquí también? Sí, y en realidad es así como nace. En realidad esto nace porque en el barroco existían los conciertos de las orquestas grandes, pero uno no tenía conciertos todos los días. Y en esa época, estoy hablando de 1650 más o menos, no existía radio. Entonces la gente tenía que hacer música en sus casas. Obviamente estoy hablando de esto en Europa, donde era más común, en donde nace el género. Y la gente en sus casas muy comúnmente tenían un laúd porque no había una guitarra en ese tiempo, o tenían un clavicordio, luego tenían pianos de cola pequeños. Entonces la música de cámara nace como eso, nace como una música para un ambiente un poco más íntimo, un poco más familiar. Luego se transporta a la sala de conciertos, pero de una u otra manera es un ambiente más íntimo. Lindo. David, y en cuanto a la música, ¿cuál es el género de música que te gusta más interpretar? Bueno, el que me gusta más interpretar yo diría que es la música clásica, porque estoy tan metido en esto y porque me gustan muchos otros géneros, pero empezar a estudiar los otros géneros toma mucho tiempo y profesionalmente no es imposible, pero es un poco difícil entrarme en otros géneros. Me encanta el jazz, pero requiere años de estudiar jazz. Me gusta el rock, pero el tipo de ensambles y bandas para rock requieren un trabajo un poco diferente. Y bueno, he invertido tantos años en la música clásica y me gusta, entonces me dedico a esto, pero escucho de todo. Qué bien. ¿Quisieras tal vez interpretar algo en tu guitarra? David va a tocar un pequeño estudio. Aquí para nosotros le vamos a escuchar. Y solo como una nota de lado, esta guitarra en realidad no es mía, es prestada, es de uno de los luthiers cuencanos de Pablo y Luis Ullaguari. Una guitarra muy linda, esta es su guitarra centenario. Tiene toda una historia. A quienes nos escuchan yo sugeriría seguirles a Pablo y a Luis Ullaguari en redes sociales. Ellos han contado toda la historia de la construcción de esta guitarra, qué significa para ellos, por qué se llama centenario. Y vamos incluso a grabar un video del estudio que voy a tocar. Voy a tocar en este momento un fragmento del estudio de un compositor italiano, Giulio Regondi. Perfecto. En el estudio número 8. Gracias, David.
Qué hermoso, qué delicadeza lo que transmites. Y pensaba que tus manos también están como esos dedos delgados y delicados. ¿Hay alguna como disposición física que da más facilidad para interpretar un instrumento como este, crees? No, yo creo que no. Yo creo que tener las manos así tiene sus ventajas y sus desventajas. No, en realidad creo que no. Es más bien mucho trabajo, mucha práctica. Mucha práctica, claro. Mucha constancia. Sí. Y cuéntanos un poquito justamente de tus estudios y tu práctica ya en los estudios de tercer nivel. ¿Cuáles fueron los retos más difíciles de vencer para dedicarse a eso? Bueno, cuando viajé a Estados Unidos, perdón, creo que fue primero en parte el choque cultural. No era la primera vez que salía del país solo, fui alguna vez a un concurso en Perú, pero sí era la primera vez que estaba viviendo solo. El cambio de idioma, el cambio cultural, la exigencia de los estudios también. Estudié un tiempo aquí en la Universidad de Cuenca y pasar de estudiar en la Universidad de Cuenca a estudiar en un conservatorio de ese nivel era muy fuerte la cantidad de estudio que tenía que hacer. Pero la experiencia yo creo que fue muy buena. La ciudad en donde viví, Nueva York, no era mucho no era de mi agrado del todo, una ciudad muy grande, muy caótica, pero para estudiar me pareció increíble, conocí mucha gente, hice muchos amigos allá. Pero sí, yo creo que uno de los retos más grandes fue acostumbrarme al ritmo de estudio de allá. Claro. ¿Y el nivel de profesores que encontraste allá? Increíble. Sí, increíble, sin palabras. Todos los profesores que tuve, en absolutamente todos los profesores de teoría eran compositores. Los profesores de música de cámara eran profesores que se dedicaban a eso. Teníamos coro, el director del coro era un director de coros profesional en Nueva York, entonces todos los profesores eran de un perfil muy, muy, muy alto. Y en cuanto a los compañeros, ¿de qué nacionalidades? De todo. De todo. Donde yo estudié, me parece que como el 60% de estudiantes éramos de fuera de Estados Unidos. Y en eso había un montón de gente de Europa, de Asia, de Sudamérica. Entonces sí, de todas las nacionalidades, y eso también es muy importante porque uno llega a conocer un poco de todas las culturas. Es muy lindo, claro, te enriqueces. En cuanto a los reconocimientos que has recibido, algunos en el país y fuera del país, ¿qué responsabilidad te implica eso? En realidad no le pienso tanto como que implica una responsabilidad. A mí no me gusta mucho la idea de... Tengo escrita mi biografía que tengo que presentar cuando hago conciertos y todo eso, pero prefiero que la música hable por sí sola. Los reconocimientos son algo muy importante al momento que uno presenta una carpeta, un lugar para conciertos o algo por el estilo. Pero para mí no conlleva mucha responsabilidad. Para mí conlleva más la responsabilidad de la música que hago y qué es lo que presento y por qué lo presento. Ahora que estás viviendo aquí en el país y que has dado algunos conciertos, ¿cómo ha sido recibida tu música? Bien, yo creo que muy bien. He tenido la acogida que esperaba. Sí tenía un poco de miedo estando fuera del país. Un poco de personas sí me dijeron... Después de la pandemia está difícil, la parte cultural bajó un poco, no se movía mucho, recién hace poco se empezó a mover, y no solo aquí, también fuera en Europa hubo un buen tiempo en el que no teníamos conciertos, pero yo creo que esto también generó en la gente una necesidad. La gente se empezó a dar cuenta que necesitaba este tipo de eventos, y por la forma como yo llevo los conciertos creo que hemos tenido una buena acogida. Y espero seguir con este impulso para poder hacer más eventos, llegar a más gente y compartir más música. ¿Y aquí en el país se puede vivir haciendo música? Sí, es difícil, pero sí. Pero en todo lado es difícil. Y depende del instrumento. La guitarra no es un instrumento que toca con una orquesta, entonces no hay el trabajo fijo de una orquesta. Pero yo creo que depende de los músicos de moverse. Si es que uno intenta, es difícil. A veces se les cierran las puertas, pero yo creo que hay que seguir intentando y sí se puede. Perfecto. Ahora cuéntanos sobre el dúo arabesque que has formado, con el cual pues, ustedes hicieron un concierto hace pocas semanas aquí en Cuenca. A ver, el dúo arabesque es con la violinista Aleksandra Hawashkiewicz, ella es de Polonia.
Nosotros empezamos a tocar juntos. Es una historia un poco chistosa. Estábamos de viaje por Italia en el verano pasado y hicimos un pequeño viaje por Italia y se nos acabó la plata. Y regresamos a Bolonia, que es donde yo vivo. Tenemos unas 2 semanas ahí y decidimos, bueno, sabemos tocar guitarra y violín, saquemos un poco de obras juntos y vamos a tocar en la calle para sacar algo. Y así empezamos a hacer un poco de plata. En realidad nos fue bastante mejor de lo que esperábamos. Y bueno, empezamos a sacar un poco de repertorio así, pero ahora el repertorio no... En realidad muchas de las obras imprimíamos y nos íbamos a la calle y estábamos leyendo a primera vista el rato que estábamos tocando, no practicábamos mucho, porque no teníamos tiempo y nuestra intención no era dar un concierto. Después con esto vimos que nos iba bien tocando juntos, teníamos buena química tocando juntos y buena comunicación. Entonces surgió la idea de hacer un concierto acá. ¿Era compañera o la conociste cuando vivías ahí en A ella la conocí cuando vivía en Estados Unidos. Ah, Sí. Entonces, sí, la conocí cuando estábamos en Estados Unidos y fui a Italia y desde hace algún tiempo estamos juntos. perfecto. Entonces nos vino esta idea de hacer un concierto acá en Ecuador, preparamos el repertorio y sí, empezamos a organizar todo. A la larga acabamos haciendo una pequeña gira aquí Ya. con ayuda de Metropolitan Touring. Te fuiste a Galápagos también, ¿no? Estuvimos Ya. en Quito, en Maspi y en Galápagos. Ya. Y el último concierto, que era el único concierto público, fue el que hicimos aquí en Cuenca. Perfecto. ¿Y qué planes tienen a futuro como dúo? Bueno, parte de nuestro plan como dúo es expandir un poco el repertorio que tocamos, entonces no tocar solo obras que ya están hechas y arreglos, sino comisionar obras a compositores. En el caso del concierto que hicimos aquí, de esta gira que hicimos, tocamos una obra compuesta para nosotros por Mateo Terán, compositor quiteño, que la estrenamos igual durante esta gira. Y nuestro propósito es, con cada concierto que hagamos, hacer por lo menos 1 o 2 obras nuevas, comisionar obras. Así ampliamos un poco el repertorio para guitarra y violín, que en realidad el repertorio escrito para guitarra y violín no es muy amplio. Y incluir cosas de más culturas. Tenemos ya algunos compositores en mente para futuros proyectos, entonces esperamos traer obras de diferentes partes del mundo. Compositores que he conocido en Estados Unidos, que ya conocen Londres porque ya viven en Londres, compositores que he conocido en Italia, entonces empezar a traer un poco de todo y nosotros estrenar obras, al igual que tocar un poco del repertorio más o menos estándar que hay para el ensamble. ¿Y aquí en Ecuador hay compositores como para dúos? Sí, hay muchos compositores y más bien el mundo de la composición se está moviendo bastante aquí. El problema es que no hay mucho apoyo desde el punto de vista de comisionar obras, es algo nuevo aquí. La gente no considera que si es que yo voy a dar un concierto yo puedo comisionar una obra a alguien y yo estreno una obra, y esto es algo importante tanto para el compositor como para el músico. Y que un compositor tiene que ser pagado al momento que se le comisiona una obra, porque es su trabajo. Es su trabajo, exactamente. Es algo que aquí dentro de la música clásica todavía está en pañales, pero yo creo que sí se va abriendo, sí se va viendo más composiciones que un compositor hace para otro músico y él estrena y lleva a otros lados. En Cuenca no estoy muy al tanto de muchos compositores, sé que en Quito hay algunos, en Loja también hay bastantes. Entonces, sí, poco a poco se va moviendo más. ¿Y el compositor es necesariamente también concertista, presenta sus obras o hace solo composición para otros? Puede ser de las dos. En este caso, Mateo Terán también es concertista, es un guitarrista muy, muy, muy hábil, es muy bueno. ¿Quiteño? Sí, quiteño. Hay quienes se dedican solo a la interpretación, quienes se dedican solo a la composición, quienes se dedican a las dos cosas. El profesor que tuve en Estados Unidos, Marc del Priora, él hace las dos, se dedica un poco más a la composición y a enseñar, pero igual es concertista y es muy buen concertista. Entonces hay de todo, hay gente que se dedica a la composición y dirección de orquesta, por ejemplo. ¿Y tú estás haciendo alguna composición? ¿Qué se necesita para...? ¿Es una carrera como una especialidad dedicarse a la composición? Y a mí me gusta la composición, pero no me llama mucho la composición clásica. Como me gustan muchos géneros de música, ya dedico bastantes horas del día a la guitarra clásica, entonces me llama a componer otros géneros de música un poco más experimental. Esta obra, ¿cómo es, ¿de qué tipo de género estamos hablando de la obra? Vamos a escuchar al final de la entrevista la obra de Mateo Terán, pero ¿en qué género está enmarcada?
Bueno, esto podríamos enmarcarlo en un género muy amplio que es la música clásica o académica. Pero yo hablé con Mateo para el concierto, para explicar un poco sobre la obra, y él me dijo, esta obra, todos los compositores siempre cogen se inspiran de pequeñas cosas de aquí, de allá, de obras de ciertos compositores y todo eso. Entonces él me dijo, esta obra está inspirada en algunas armonías de Luis Humberto Salgado, compositor, me parece que es de Cayambe, pero vive en Quito. Es uno de los compositores más importantes que hemos tenido en el país. Entonces se basó en muchas de las armonías de él, cogió algunos rasgos de la música típica ecuatoriana, que se puede escuchar durante la obra, pero es difícil decir, es imposible decir en realidad esto es un pasillo, es un albazo, es un pasacalle, porque él se inspira en ciertas cosas, pero no compone un albazo como tal, un pasillo como tal. Y se inspira también en la parte del ensamble, porque es la primera obra que él compuso para guitarra y violín. Me dijo que él se inspira un poco en la parte del ensamble de algunas obras de Schubert, cómo funciona el acompañamiento con la melodía. Entonces sí, es como que una mezcla de todo y a la larga es su voz, es su interpretación de cómo, su idea que tenía en la cabeza musical. Una bella obra. Vamos a pedirle a Edison que pase esta obra para escucharle porque es muy, muy bonita y con eso al final pues ya hacemos la despedida.
Bueno, acabamos de escuchar esta obra preciosa. Cuéntanos un poco ahí cómo funciona cuando haces un dúo para ensamblar tanto tu parte con del violín. ¿Cómo funciona eso? Eh, bueno, fuera del estudio personal, cada uno tener su parte preparada. Ujú. Y es algo que mientras escuchábamos tú mencionaste la respiración, es muy importante la respiración y es parte del lenguaje en la música de cámara. La respiración nos dice la velocidad de la obra, la intención de la obra. Por ejemplo, cuando uno inicia una obra, con el rock, por ejemplo, con el jazz, uno tiene el baterista que cuenta 1, 2, 3, 4 y eso del tiempo. En la música clásica es mucho más sutil, es un gesto pequeño, es la respiración, por ejemplo, en esta obra, inicio yo solo me parece. No, inicia Alexandra. Entonces ella inicia con una nota sola, no necesito de la respiración. Es el gesto de cómo ella levanta el arco del violín que me da el tiempo en el que vamos a tocar. Pero en otro tipo de obras la respiración es parte del lenguaje. Cuando estamos haciendo retardandos, que es cuando vamos bajando el tiempo, el escuchar la respiración del otro junto a los gestos y junto a la música nos va diciendo Te va cómo, dando exacto, cómo va la pauta música. Ajá. ya. Entonces es muy importante eso en la música de cámara, el tipo de comunicación a veces es una mirada para uno estar seguro de una entrada o cuando uno tiene que resaltar una línea melódica, cuando uno tiene que hacer algo, es una comunicación no verbal que es muy interesante. Y en la música de cámara para mí lo más interesante es la comunicación que tienen los cuartetos de cuerdas, porque es muy corporal como ellos se mueven, como uno puede ver un cuarteto de cuerdas como un violinista le pasa una melodía a otro y el otro coge el movimiento, es casi como una danza. Casi como jugar un partido, el uno le pasa la pelota al otro y Exacto. regresas. Sí, Es, entonces, algo en equipo, pues, ¿no? En grupo. sí, exacto, y es esa comunicación la que hace que un ensamble suene diferente a otro, y no es que suena mejor o peor, sino que son 2, 3, 4, 5 personas que están tocando juntas, que mezclan sus ideas y que pasan sus ideas con un lenguaje completamente no verbal en el escenario y cada presentación es diferente, cada presentación hay algo que está diferente, el sonido puede ser un poco más vivo, un poco más seco, y todo esto cambia como uno como músico reacciona en el escenario y cómo interpreta las obras, que es creo una de las partes más bonitas de la música de cámara, ver este lenguaje en vivo y experimentar estas interpretaciones que escuchar en una grabación es muy diferente a escucharla en vivo, siempre va a sonar diferente. Ujú. Y realmente lo que tú dices, una música de cámara es más íntima, puedes tener más cercanía, más aproximación con los músicos, Sí. a diferencia de una orquesta sinfónica que estás más distanciado, más lejano, ¿no? Sí, y es una experiencia diferente, porque a mí de la música que más me gusta es la música sinfónica, a mí me encanta la orquesta. Y es una experiencia increíble, porque en cambio en una orquesta sinfónica una persona, el director, está manejando, podríamos decir, un instrumento enorme que son 80, 60, 90 músicos, entonces es una experiencia completamente diferente. Pero sí, en el caso de la música de cámara es algo mucho más íntimo. Ujú. Cuéntanos ahora que estás de profesor en la Escuela de Guitarra Carlomagno, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo está el nivel de los chicos? ¿Qué futuro hay para ellos aquí en Cuenca? Bueno, en Cuenca y en realidad en todo el país hay mucho futuro. Cada vez veo que hay más profesores, más guitarristas que vienen o que se forman fuera del país. Y no solo guitarristas, también de otros instrumentos. Eh, yo creo que el futuro es bueno. Se ve que hay más interés de la gente. Hay muchos estudiantes que están de verdad interesados en aprender el instrumento. Tal vez no necesariamente de manera profesional, pero incluso el simple hecho de adentrarse en la música les da, yo creo que un plus a sus vidas y ayuda a a los que vivimos de esto para seguir con nuestras carreras. Yo creo que hay mucho potencial. Perfecto. Y un mensaje final para los jóvenes y las familias que estén pensando dedicarse a la música. Si es que es su sueño dedicarse a la música, tienen que seguir. No importa las puertas que se les cierren al frente, no importa los contras, siempre hay una manera. Y hay una manera en el género que quieran. Lo único que va a determinar el éxito es la constancia. Ujú. La constancia y la dedicación. Perfecto, David. Muchísimas gracias. Le damos las gracias y felicitamos a David. Esperamos que continúe y que nos traiga muchas cosas interesantes aquí en Cuenca. Vamos a escuchar una obra, una interpretación de David. ¿Cuál es la obra? Invocación y danza del compositor español Joaquín Rodrigo. Uh-huh. Es una obra compuesta en homenaje a Manuel de Falla.
Una obra muy interesante, bastante mística, una especie de ritual, podría decirse, muy linda. Oigamos esa obra. ¿Quién fue de Falla? Cuéntanos un poco Manuel sobre de él, que es Falla, tan famoso. un compositor español del nacionalismo español, cuando empieza todo este movimiento de reconocer la identidad cultural de su propia tierra. Existe nacionalismo en cada país, el nacionalismo ruso es muy importante, por ejemplo. Manuel de Falla juega muchísimo con las partes rituales que tenían. Entonces, esta obra es basada en una obra que se llama Danza Ritual del Fuego, que son el tipo de danzas y cosas que tenían los gitanos, que tenían los españoles, sus mezclas con un poco de árabe y todo esto. Entonces, es un poco un juego de todas estas influencias españolas. Y Joaquín Rodrigo hace un homenaje a él luego de que Manuel de Falla muere. Entonces, casi que intenta recrear una orquesta con el sonido de una sola guitarra. ¿De qué época es esta obra? Esta obra me parece es compuesta en el... no estoy seguro, 70 y algo, 80 y algo más o menos por ahí. Ya, es más bien contemporánea. Sí. Perfecto, David, muchísimas gracias. Cerremos con la obra para escuchar.